Nuestra sexualidad comienza desde la gestación. Todo tiene que ver con la sexualidad de una persona. La forma en que se vincula la madre con su embarazo, cómo se produce el nacimiento, cómo se trata emocional y físicamente a ese bebé, cómo se lo viste, cómo se le habla, qué se espera de él o de ella, cómo se lo cría y educa, cómo se relaciona con el mundo. Todas las formas de relación con uno mismo y con los demás influyen en la construcción de la sexualidad de una persona. Entonces, la sexualidad es una construcción en la que interactúan muchas variables. Hay tantas maneras de sentir y expresar la sexualidad como personas. Pero ojo, como ya lo venimos diciendo, la cultura y la sociedad en que vinimos influyen en la expresión de nuestra sexualidad y su valorización. No cabe duda de que es algo difícil que las personas se sientan cómodas y libres para charlar sobre diversidad sexual. Mucha gente es discriminada por sentirse atraída por personas de su mismo sexo o por expresar su sexualidad de maneras distintas a la heterosexualidad. Como si la heterosexualidad fuera la única sexualidad normal o sana. La discriminación por orientación sexual adopta muchas formas, algunas más peligrosas que otras. Las actitudes negativas y la falta de respeto hacia las personas homosexuales son un problema social sobre el que hay que trabajar. Poder hablar de esto es un buen primer paso. Hoy por hoy, en nuestro país, las personas del mismo sexo que así lo deseen pueden casarse. Esto es así desde julio de 2010, momento en que Argentina se convirtió en el primer país de América Latina en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Además, en mayo de 2012 se aprobó la Ley de Identidad de Género, que reconoce los derechos y necesidades de las personas que viven su género de un modo que no coincide con el sexo biológico o el que les fue asignado al nacer. Sin embargo, el aprendizaje recién comienza. Queda mucho por comprender y transitar en este camino. Lo más importante es recordar que todos y todas somos iguales en dignidad y derechos. ¿Qué es la orientación sexual? Se trata de la atracción sexual, física y afectiva por otras personas, según esta atracción esté dirigida a personas de un sexo diferente o igual al propio. Las personas heterosexuales son aquellas que se sienten atraídas por personas de sexo diferente al propio. Las personas lesbianas y gays se sienten atraídas por personas de su mismo sexo. Las personas bisexuales pueden sentir atracción por personas de cualquier sexo. ¿Qué es el género? Seguramente pienses que el género es lo mismo que el sexo de una persona. El sexo es una categoría biológica que tiene que ver con la carga cromosómica y la anatomía de una persona. En cambio, el género es una categoría social, algo mucho más complejo y que tiene que ver con los mandatos y las expectativas que una sociedad tiene sobre los significados de ser mujer o varón. Está presente en un montón de cosas, como los roles, comportamientos, caracteres y vestimentas que se asignan a las personas según su sexo biológico. La identidad de género tiene que ver con lo que siente cada uno y puede coincidir con el sexo biológico de la persona, como en la mayoría de los casos, o también puede que identidad de género y sexo biológico no coincidan, como en el caso de las personas trans. ¿Cómo se muestra la identidad de género de una persona? Incluye el lenguaje, la apariencia y el comportamiento, la vestimenta, las características corporales, la elección del propio nombre y muchas otras. No debe confundirse identidad de género con orientación sexual, de la que es independiente. ¿Qué quiere decir LGBT? Esta sigla, LGBT, es la que se forma con las iniciales de lesbianas, gays, bisexuales y trans. Las tres primeras palabras se refieren a orientaciones sexuales, mientras que la palabra trans hace referencia a la identidad de género y no a la orientación sexual. Todas estas son palabras que designan modos de vivir la sexualidad y la identidad, que difieren del modelo tradicional de hombres y mujeres heterosexuales, que durante muchísimos años fue considerado lo único normal o aceptable. ¿La homosexualidad y la transexualidad son enfermedades? Aunque en algún momento la homosexualidad fue considerada una enfermedad, desde hace varias décadas que se la sacó de los manuales de las enfermedades y trastornos mentales. En realidad, lo que puede llegar a enfermar a una persona
es verse imposibilitada de vivir su orientación sexual libremente por miedo a prejuicios y discriminación. Con respecto a las personas trans en nuestro país, la Ley Nacional de Salud Mental prohíbe expresamente diagnosticar una enfermedad mental basado exclusivamente en la elección o identidad sexual. Sin embargo, muchos manuales de psiquiatría incluyen aún en su listado de desórdenes mentales el denominado trastorno de identidad sexual o disforia de género, pero en la actualidad se debate su eliminación en la lista de enfermedades psiquiátricas, como ocurrió en los años 70 y 90 con la homosexualidad. Hoy por hoy, la mayor parte de las personas trans no vive su situación personal como una enfermedad y considera que tanto el derecho a la identidad como a recibir atención médica para su proceso de cambio corporal se basan simplemente en el derecho humano fundamental a ser quien se es y a tener condiciones dignas de vida. ¿Qué es la homofobia? El término homofobia hace referencia a las actitudes de hostilidad dirigidas a varones y mujeres homosexuales o bisexuales. Algunas veces, las personas homosexuales o bisexuales pueden ser vistas como individuos marginales. También suele ser frecuente que se vean caricaturizadas o ridiculizadas en tono grotesco por los medios de comunicación como algo exótico, o personajes ruidosos que solo quieren llamar la atención. El silencio tampoco contribuye al respeto de las orientaciones sexuales. Algo que sucede mucho es pensar que la homosexualidad no existe, o si existe, corresponde a esos personajes que suelen mostrar los medios, o algo externo o lejano. Como te imaginarás, todas las formas de homofobia, el silencio, los chistes, la violencia física, generan sufrimiento, como cualquier forma de discriminación. Y al final, los que sufrimos somos todos los que formamos parte de la sociedad.